Punto Clave Internacional. Una conjunción de voces y conceptos que en su diversidad convergen en un solo fin: atender la voz fraternal de la conciencia, punto clave en la escala de la evolución integral. Desde Guatemala, cordialmente bienvenidos. Bien, muy buenos días para todos. Como siempre, bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Estaremos en su nuevo segmento Punto Clave Internacional, el cual pues estará teniendo con la comunicación de diferentes panelistas de diferentes partes del mundo y del cual pues estaremos compartiendo con ustedes a través del www.radioprogresoguatemala.com. Estamos como siempre con información para hablar también con el director don Hugo Neftalí Álvarez, pero también vamos a estar con la transmisión de los comentarios de los diferentes panelistas. Y uno de estos será el señor Franklin Rojas. Él se encuentra desde Maturín, Venezuela. Pues es la persona que estará prácticamente con nosotros para compartir toda la información a este nuevo tema, los instintos, según lo que tenemos prácticamente de tema para este domingo 12 de agosto del 2012. Así que, como siempre, don Franklin, bienvenido. El saludo desde acá de Guatemala, de su servidor y amigo Fernando Andrino, y de toda la gente que le escucha acá en Guatemala y en el resto del mundo. Información a este nuevo tema, los instintos, según lo que tenemos prácticamente de tema para este domingo 12 de agosto del 2012. Así que, como siempre, don Franklin, bienvenido. Un saludo desde acá de Guatemala, de su servidor y amigo Fernando Andrino, y de toda la gente que lo escucha acá en Guatemala y en el resto del mundo. Buenos días. Un saludo fraternal para todos los hermanos que nos escuchan esta mañana a través de Radio Progreso Guatemala. Punto Clave Internacional. Mi nombre es Franklin Rojas desde Maturín, Venezuela. El tema a tratar hoy que son los instintos. Los instintos son los movimientos que generan todos los seres vivos. El llanto de un niño que pide su alimento es a causa del instinto de la conservación. En casi todos los hogares existen niños para comprobar lo que el capítulo expone. El hombre lleva en su esencia, en su cuerpo y alma, todos los instintos del reino animal. Es la verdadera arca de Noé, símbolo creado por el mismo Noé para dar una explicación del por qué se encerraron los instintos en el cuerpo del hombre, que era colocar la esencia de cada uno en estos, sin olvidar ni siquiera a la pequeña y diminuta hormiga. El espíritu le da rienda suelta a sus instintos para después comenzar a recogerlo, porque es de necesidad y ley, y no es sino a través de las muchas existencias que va saciándolos uno por uno. Cada instinto dominado pasa a formar parte de la conciencia, porque la conciencia son los instintos saciados que se convierten en virtud, y estos se suman a la lucha contra los que aún se quieren imponer. Y en esa batalla se crea el antagonismo que forman las llamadas pasiones. Cuando los instintos se han saciado, cuando los instintos no se han saciado, el hombre puede cometer muchas faltas y ser condenado a muerte y en muchas ocasiones a prisión. Sin embargo, al ser dejado en libertad, vuelve a cometer los mismos errores, y esto es a causa de la mala educación y porque aún esos instintos no han sido dominados. El instinto de la procreación en los animales se manifiesta una vez al año, cuando estos no están en celo, pero en el hombre repercute a cada instante. La causa es que a cada momento
se encuentra un animal en ese estado y esos instintos vibran en él, en el hombre. En el instinto de conservación observaremos la forma en que nos encontramos. Nos encontramos forzados a veces a actuar ante una situación de peligro. Quizás muchos de nosotros alguna vez hemos tenido que defendernos, correr para conservar nuestra existencia y después contar el cuento y descubrir en nosotros habilidades y fuerzas que jamás creíamos tener. Por lo tanto, el hombre con sus instintos desbocados, la falta de educación y los animales y los instintos de procreación y los instintos de conservación, podemos concluir con este tema. ¿Qué son los instintos? Esperando haya sido de su agrado, y ahora tenemos la intervención de la hermana Acacia Ortiz. Que tenga muy buenos días para todos. Buenos días. Un fraternal saludo para los hermanos que nos escuchan a través de Radio Progreso Guatemala, punto clave internacional. Mi nombre es Acacia Ortiz, desde Maturín, Venezuela. He escuchado el razonamiento sobre el tema los instintos. Este tema encierra innumerable metafísica. Los instintos son los movimientos que se demuestran en los seres que viven y procrean. En el hombre está formado el cuerpo y el alma de todas las esencias de todos los animales. Los hombres de ciencia y los filósofos no han podido discernir qué son los instintos. El hombre, cuando está primitivo o dúo, comete muchos errores. El espíritu deja que estos actúen a rienda suelta hasta su debido tiempo. Luego pasa a dominarlos y a saciarlos, haciendo conciencia que no es otra cosa que el saciamiento de los instintos. Y esto lo adquiere el hombre a través de muchas existencias. Cuando él llega a Trino y al progreso, su espíritu va entrando en la sabiduría, que ya comprende que tiene que cumplir el mandato de nuestro Padre Creador. Andad, hijos míos, creced y multiplicaos. Cuando seáis maestros, vuelve a mí. Y para volver a ese centro, tiene que ser maestro de la creación. Buenos días, pues, hermanos. Hasta siempre. Bien, esta fue la participación de Franklin Rojas desde Maturín, Venezuela, pues acompañado de Acacia Ortiz. Así que para toda la gente, pues como siempre, seguimos en su programa Punto Clave Internacional para poder seguir compartiendo con todos ustedes. Vamos a estar ahora con la persona que se encuentra desde Puerto Rico. Él es Elvin Matos, con el cual pues nosotros en este momento nos estamos comunicando para ponernos en enlace para poder tener la comunicación y los comentarios de don Elvis Matos Luciano. Bien, seguimos como siempre con la programación. Esto es Punto Clave Internacional. Hay un pequeño inconveniente con Elvin Matos Luciano, así que vamos a tratar de poder estar pues comunicados ahora con el señor Albino García Jr. Él se encuentra en Edimburgo, en Texas, para poder comentar acerca de este interesante tema, los instintos, a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Así que para todos, esto como siempre todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana, la mejor pues información y comentarios acerca del programa de Punto Clave Internacional, para que usted lo pueda tener con nosotros como siempre pues a partir de todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Así que vamos con Albino García, así que bienvenido. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, adelante. Si acaso, si razones, yo no me escucho mi voz, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, don Albino, adelante. El sonido se va, pero de todas maneras, mis amados hermanos, si me escuchan y estamos en contacto, un saludo de acá de México, de los Estados Unidos. Su hermano Albino García desde acá saludándolos muy fraternalmente para decir sobre puntos de lo que son los instintos. Para mí, según el análisis de la esencia de la ciencia o de la esencia de la doctrina del mal trincado, podríamos decir que el instinto es la partícula más infinitesimal, si le queremos llamar, tiene que ser materia. De otra manera, no podría sentir, no podría tener un sentimiento de instinto, y por reflexión del hecho
el espíritu en su formación de su cuerpo, de su creación, pues él es el que tiene el trabajo de saber si el cuerpo tiene algún daño en alguna parte de él, porque precisamente para eso lo hizo, porque es como un universo en diminuto. Así como el Padre Creador sabe dónde está cada uno de sus hijos y todo su cuerpo, que es el universo, el espíritu en sí tiene su cuerpo hecho precisamente y por su sabiduría pone la esencia para sentir qué es lo que pasa. Un agente, por ejemplo, un agente negativo que le llega a la materia o se le filtra por alguno de los órganos, inmediatamente lo repele. Pero es porque son agentes contrarios, son agentes antagónicos, se puede decir, para que ese cuerpo se mantenga unido y no reciba defectos de nadie ni lo puede perjudicar nada, sino que se envuelve en sí mismo por el mismo espíritu. Ahora, el instinto precisamente, si decimos que es el que viene a dominar el espíritu, pues entonces es materia. Eso hablo según la evidencia que he sacado yo de la doctrina del maestro. Es probable que esté equivocado, pero mi observación es esa. Por mi observación hago esos análisis y los expongo conforme los entiendo. Ahora, uno de los puntos más importantes, cuando los seres humanos de la Tierra estén perfectamente bien comunicados y tengan un medium especial o preparado, o cualquier medium que tenga una fuerza de afinidad con los espíritus de luz, pueden recibir algún mensaje que sea preciso en el momento que marque la ley universal, hagamos centímetros al segundo, recibir un nuevo punto de enseñanza. Lo digo porque a mí me pasó un fenómeno hablando en posesión espiritual del maestro por un medio, un maestro trincado. Nos ponemos en conversación para analizar y exige que nos dice que el instinto es solo uno. Yo, como he leído en sus libros, instinto son miles de infinitos. Yo me puse disgusto con el espíritu del maestro trincado en posesión y le dije que por qué decía tal cosa. Entonces dijo, es que yo lo tuve que escribir en el momento preciso que se necesitaba, pero yo también agravé en mi conciencia ese error, que es aparente, no es un error, que es un punto progresivo que tenía que decirse en el momento que se tiene que decir, como en todos los tiempos, las cosas, la sabiduría se tiene que decir en su tiempo. Por lo tanto, yo recibí esa comunicación del maestro trincado. Entonces yo me puse un tanto disgusto y le dije, si tú escribiste eso, dijo sí, pero acuérdate que la ley es una y la sustancia es una, y el instinto es uno para poder ser que la sustancia sea una. Entonces les dijo, porque si no fuera así, el espíritu, o sea el creador, le dio su característica a cada instinto, lo que quiere decir que el instinto es uno. Uno es el universo, uno es el creador, una es la sustancia. Esto lo expongo en esa manera para que mis hermanos espiritistas más o menos nos entendamos, aquellos que realmente tenemos un punto de deseo de progreso. Pues ya estamos viendo aquí que no es ninguna superchería el que yo haya estado platicando con el maestro trincado, puesto que soy espiritista y de la escuela, y los más responsables de comunicarse son los maestros. Entonces yo recibo ese mensaje, se los dejo a disposición de todos mis hermanos para seguir adelante en nuestro estudio y avanzar, porque la sabiduría es infinita, así lo dice el maestro, y se llama espiritismo y es la eterna verdad. Esto es mi punto de vista, mis amados hermanos, que el Padre Eterno los ilumine y adelante todos siempre con el deseo de unidad, aprendiendo todos juntos y que el Padre Eterno nos ilumine a todos. Hasta luego. Bien, gracias por el comentario que nos ha dado en este momento don Albino García Jr., esperando que esté en lo mejor. Seguimos con su programa Punto Clave Internacional. Esperamos poder seguir comentando sobre este tema, los instintos, a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, en el 580 AM de la frecuencia modulada y por supuesto en www.radioprogresoguatemala.com. Vamos ahora con otro comentario. Ahora estamos con el señor Néstor Bautista,
con el cual pues nos estaremos comunicando en este momento para que podamos compartir los comentarios sobre este gran tema y todo, pues gracias también al director Hugo Neftalí Álvarez con la persona con la cual pues hemos estado teniendo la oportunidad de poder compartir, esperando que don Néstor pueda estar en línea para poder dar sus comentarios acerca de dicho tema. Y ya estamos conectados, así que don Néstor, bienvenido como siempre, un saludo para poder estar con usted directamente. Bien, tenemos un pequeño inconveniente, don Néstor no está conectado en este momento. También tuvimos la oportunidad de estar con el señor Albino, don Elvin Matos Albino desde Puerto Rico, esperando que ahorita sí podamos comunicarnos con él y poder que él dé su comentario para que todos estén totalmente enterados acerca de este tema, los instintos a través de Punto Clave Internacional. Estamos en las 9 de la mañana con 55 minutos, esperando que podamos seguir compartiendo con todos ustedes. No se están conectando, así que vamos ahora con Frida Ceja. Ella sí está con nosotros, esperando que también ella se pueda tener esta comunicación para todos ustedes a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Bien, estamos ahora con Frida. Ella se encuentra desde San Antonio, Texas, así que Frida, muy buen día. Estamos con usted para podernos comunicar. Por favor, estar ya todo listo para que pueda darnos su comentario. Ya estamos conectados. Frida, ¿puede dar su comentario? Sí. Buenos días a todos. Les envío un saludo fraternal desde San Antonio, Texas. Como ya dijo el hermano, soy Frida Ceja. Gracias por estar sintonizándonos en esta segunda parte de la programación de Conócete a ti mismo, Punto Clave Internacional. Y antes que nada, también quiero mandar saludos a todos aquellos que nos están escuchando desde España, Finlandia y todas las partes del mundo. Ya escuchamos algunas opiniones acerca del tema de los instintos. Ahora daré muy brevemente algo sobre lo que mi opinión es. Recordemos también cuando éramos primitivos, donde se desarrollaron los instintos de sobrevivencia entre los animales irracionales y entre nosotros mismos igualmente, en los cuales sobrevivía siempre el más fuerte y el más inteligente. Al mismo tiempo se desarrolló, o más bien al mismo tiempo, se desarrolla el saciarse de todo lo que tenía uno enfrente. Y eso llevó a que los instintos se convirtieran en sentimientos, que eso viene siendo la corrección y progreso, y así poder comprendernos un poquito más en nosotros mismos y a los demás también. Voy a poner un ejemplo es un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño quiere un dulce y empieza a pedir más y más, hasta saciarse, aprende que se empieza a sentir mal por haber comido demasiado, pero ya llegó a satisfacer ese instinto, llevando esto a un recuerdo que se quedará en el alma, para después entender que tiene que moderarse y controlar ese instinto y saber balancear con armonía todo eso que tenemos. De alguna manera, el hombre, de acuerdo a su grado de progreso, va controlando sus instintos, los cuales nos hacen reaccionar en ciertas circunstancias. Ya entendiendo que en el alma se llevan los instintos animales, vegetales y minerales, nos queda decir que gracias a todas las vidas que hemos tenido, nos han servido para aprender a dominar los instintos y así poder querernos a nosotros mismos y aceptar y amar a los demás. Y así queda mencionar que todos somos uno y que uno somos todos. Llevamos toda esa información en nuestro archivo, que es el alma, la cual tiene que trabajar con el espíritu para así
el cuerpo a hacer formas y llegar a dominar y tratar de no reaccionar en ciertas circunstancias. Podríamos decir que esas pasiones son también instintos que llevamos y que las tenemos que dominar para seguir en nuestro progreso como humanidad. Pues les deseo un feliz domingo y gracias por estar escuchando esta nueva programación de Punto Clave Internacional. También les mandamos un abrazo fraternal y una pronta recuperación a nuestro hermano Hugo Neftalí. Hasta la próxima. Gracias. Bien, Frida, pues muchas gracias por sus comentarios. De esta manera, pues estamos todavía con más panelistas para este programa Punto Clave Internacional. Pues esperando que sea de agrado para toda la gente. Vamos a entrar ahora en contacto con don Néstor Bautista, para poder tener la comunicación con él en este momento, y esperando que pueda dar su comentario acerca de lo que se está dando del tema los instintos a través de Punto Clave Internacional. Así que, como siempre, don Néstor, muy buenos días, bienvenido acá a Guatemala, como siempre a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Aló. Sí, adelante, don Néstor. Aló, ¿me escuchan? Sí, le escucho, don Néstor. ¿Puede dar su comentario? Muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan por Radio Progreso Guatemala y por Skype. Hoy es el día 23 del mes 11, año 100 de la Era de la Verdad. Les habla Néstor Bautista Flores desde Bogotá, Colombia, la Atenas suramericana. Muy bien, vamos al punto de disertación. ¿Qué son los instintos? La ciencia, desde la biología, dice que es una parte del comportamiento hereditario. Sigmund Freud dice, el ser humano carece de instintos y en su lugar pulsiones, como la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática, es decir, dentro del cuerpo, en continuo fluir. La MLQ nos dice, los instintos se manifiestan en tendencias primitivas y específicas, cuyo fin es la conservación y protección inmediata del individuo y de la especie. Es decir, tenemos instintos como instrumentos de ayuda para defendernos de circunstancias reales en esencias precisas. Analicemos que los instintos nos sirven para reproducirnos y que la especie humana se multiplique constantemente. Observemos que los reflejos, movimientos rápidos, nos darán agilidad y versatilidad en espacios de peligro. Muy bien. Pero si vamos más allá y traspasamos la barrera de lo físico, Néstor piensa y define en la metafísica del punto del instinto como la suma de las esencias en cada partícula de los tres reinos de la naturaleza. Atención, el tema concreto y directo es ¿qué es el instinto? Y como es el espíritu, que es la vida, que lo analiza y lo diseña, el instinto primero en el cuerpo físico denso, cuarto grado, y luego en su trasegar lo tamiza y lo educa para ubicarlo en el alma, quinta esencial. Habiendo sido dominado, vea qué sorprendente lo que pasa al alma para volverlo facultad. Y allí, en ese archivo conciencia que tiene el alma, hace que el hombre, espíritu, demuestre toda su potencia de sabiduría que tiene de heredad de su progenitor Elohí, eterna luz omnímoda infinita. Esa inmensa inteligencia, voluntad y razonamiento preciso y directo en cada acción, descubrimiento, para demostrar la vida en formas, que al final logra el mismo espíritu crear un mundo, crear su cuerpo, y asimismo demostrar constantemente que es co-creador, es decir, cumple la orden divina de nuestro Padre, creador de creceos, multiplicaos, y cuando seáis maestros de la creación, riches
en sánscrito, volver al Padre para seguir trabajando en el infinito de la creación, que es su fin. Bien, pero sigamos con otras perlas y transformación de lo que es el instinto, a pasos trascendentes que tenemos que vivir para lograr saciar un instinto, al menos en una encarnación. ¿Por qué? En cada encarnación el espíritu y sus dos entidades que fabrica a él mismo, se le adipan del alma universal otros nuevos instintos al mundo donde va a reencarnar. Primero, en su cuerpo físico denso llegan los instintos en su estado natural, 4º grado. Luego el espíritu los educa, los domina y los sacia hasta pisar fondo y tomar conciencia plena en su actuar y así salir triunfante de haber cumplido con la ley de amor y afinidad y justicia que son fatales para el espíritu. Es decir, que debe cumplir eternamente. Bien, hermanos, los hermanos del Foro Encuentro de Punto Clave Internacional dilucidarán otras perlas sobre el tema de hoy, que es el instinto. Gracias por la atención y recordemos amar a tu hermano. Néstor les dice, y además que seamos hoy y siempre felices. Buenos días y muchas gracias. Bien, don Néstor, muchas gracias. Pues acá los comentarios de don Néstor Bautista de Bogotá, Colombia. Así que realmente el saludo cordial para todos ellos, para poder compartir como siempre los comentarios de este tema, los instintos, a través de Punto Clave Internacional, que es un segmento adicional al programa Conócete a ti mismo, como siempre pues a cargo del director Hugo Neftalí Álvarez. Todo esto pues a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, 580 amplitud modulada, o bien pues a través del www.radioprogresoguatemala.com. Así que vamos a tratar de tener ahora los últimos contactos, en el cual pues esperamos de que la gente pueda comunicarse de la misma manera con don Hugo Neftalí. Si se puede comunicar vía telefónica, será para poder comentar acerca de todo esto, ya que hay dos personas de las cuales pues no se han podido comunicar, y el cual pues él podría ser parte de esta conversación que se tiene a través de Punto Clave Internacional. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Estamos al aire. No, buenos días. Buenos días, Fernando. Sí, don Hugo, estamos al ¿Estoy en aire. el aire? Sí, estamos al aire, podemos dar su comentario. Buenos días para todas las personas que escuchan Punto Clave Internacional. No tenía previsto participar en el programa, pero mientras otras de las personas están listas para intervenir, que seguramente tienen problemas técnicos, me imagino que María Coello y Germán Bravo estarán con algún problema, pero en cualquier momento los tendremos conectados. Ya estamos conectados con ellos prácticamente, don Hugo. De manera que, improvisando, diría, si a uno le preguntaran, por ejemplo, o le dijeran que defina qué es un instinto, se la ponen difícil. Pero, de cualquier manera, estos temas lo obligan a uno a profundizar, a analizar, a discernir, a tratar de reflexionar y penetrar en sí mismo para encontrar respuesta a algunas cosas. El tema es profundo, es amplio, tiene muchas, pero muchas aristas por las cuales uno puede ir dando sus puntos de vista. Por ejemplo, como decía, si me preguntaran a mí o me dijeran que diera una definición de lo que es el instinto, en forma generalizada yo diría que el instinto es el motor del progreso en general. Es el que obliga, por decirlo así, en sentido figurado si ustedes quieren, el que obliga al espíritu a trabajar. O sea que
El espíritu, Don Hugo, mejor dicho, el instinto, se manifiesta siempre y de diferentes maneras en su ley. Siempre está exigiendo, siempre está pidiendo, siempre está manifestándose, podríamos decir metafóricamente, para bien o para mal, aunque siempre será para bien, y es el espíritu el obligado, el responsable, a tratar de irlo controlando, porque reitero que el instinto siempre pide en su ley, pero el administrador es el espíritu, porque si bien es cierto que para dominar un instinto tiene que hartarse, valga la expresión, que quiere decir que tiene que saciarse de todo lo que necesita, el espíritu lo deja, pero pienso que lo debe permitir en una forma administrada, no en una forma arrebatada, que el instinto se sacie en forma totalmente absoluta, completa, sino poco a poco. Don Hugo, Mientras, sí. Ya tenemos en línea nuevamente a otros panelistas para poderlos dejar con sus comentarios. Bien, entonces, como no, perfecto, dejo el paso y si hay oportunidad más adelante, pues participaré, porque los importantes son ellos. Gracias, Fernando. Bien, pues estamos ahora nuevamente con los comentarios para poder pues hablar con todos ellos, así que pues adelante. Muy buenos días, les habla María Coello desde Caracas, Venezuela. Sin duda, un privilegio que nos permitan compartir con ustedes otra edición de Punto Clave Internacional. Hoy nos ocupamos de los instintos. Partiendo de una definición básica del concepto, vemos que el instinto es una tendencia natural e innata que se observa en toda la naturaleza, donde cada uno de ellos representa un grado de inteligencia universal. Los instintos macho y hembra están presentes tanto en el cuerpo como en el alma del hombre. La ciencia nos habla del cerebro triuno y lo divide en racional, límbico y reptil, ubicando en este último el asiento de los instintos. Estos establecen una lucha por satisfacer sus deseos expresados en tendencias, sentimientos, emociones y pasiones. En principio, los instintos manifiestan un antagonismo natural que desaparece en la medida que las tendencias instintivas se van armonizando. En el párrafo 564 del capítulo 16 de Los extremos se tocan, encontramos que este antagonismo nace de la conglomeración infinita de todos los instintos del universo que constituyen al hombre y la lucha entre estos por imponerse a la fuerza. Imaginemos el caos generado por una gran cantidad de animales de distintas especies ocupando un territorio y sus luchas por imponerse. Mientras que si vamos a un circo, podemos observar animales muy fieros, domesticados, dominados por el hombre. Es como si entráramos en una habitación donde todas las cosas se encuentran en absoluto desorden y poco a poco las vamos organizando hasta colocarlas en su sitio. Así sucede con el alma del ser humano. En principio, existe un gran caos que es necesario ordenar. Los animales, por tener un solo instinto, cumplen su ley natural, no abusan del mismo, no lo extralimitan. Pero el hombre, en virtud de su libre albedrío, tiene la capacidad de modificarlos, de exacerbarlos, hasta llegar a desequilibrarlos y enfermarlos. De igual modo, tiene la facultad de dominarlos, reorientarlos y sublimarlos. Pero para que esto ocurra es necesario que el espíritu eclosione en su alma. Nos dicen las doctrinas védicas que Purusha, nombre sánscrito del espíritu puro o principio elemental, penetró Prakriti, el alma heterogénea, conformada por diferentes cualidades o atributos, y logró transmitirle su luz e imponer su dominio. Solo entonces, como nos dice el maestro trincado en la filosofía austera racional, el instinto se puede corregir y las pasiones transformar en virtudes morales. Les dejo en compañía de Germán Bravo. Muy buenos días a toda la audiencia. Voy a exponer un poco
acerca de la modificación que sufre el instinto en el hombre a través de múltiples reencarnaciones. Es importantísimo señalar que el instinto está regido por el principio del placer. El placer es lo que mueve al mundo. Epicuro, famoso filósofo griego, creador de la teoría del hedonismo, nos decía que la meta del ser humano es conseguir la felicidad mediante el placer. Pero el placer no solamente es material sensorial, sino también placer espiritual. Decía Epicuro que la felicidad es el máximo placer, pero el problema está en saber qué es la felicidad. En Grecia tenía un término que es lo que hemos traducido al español como felicidad, y ese término es eudaimonía. Eudaimonía es un término compuesto por el prefijo eu, que significa buen, y por el sustantivo daimonio, que significa espíritu, lo cual quiere decir tener un buen espíritu. Esa es la felicidad, tener un espíritu divino, es decir, tener un alma purificada a través de la cual actúa el espíritu. El instinto tiende al placer material sensorial, tal como comer, beber, defensa propia, sexo, etc., condiciones sagradas para la conservación de la vida. Pero el instinto en los seres humanos tiene otro fin, que es purificarse o sublimarse, para convertirse en sentimiento y conciencia, sin dejar de exigir su tendencia originaria. Esta sublimación tiene que lograrla el hombre a través de múltiples reencarnaciones, y cuando lo logra, aparecen las cualidades morales, porque el espíritu transmite al instinto sus facultades y poderes. Esta idea de modificación del instinto está representada en el caduceo de Mercurio, en el cual podemos observar dos culebras, macho y hembra, que representan al animal más apegado a la tierra, que se va elevando a planos espirituales superiores, representados en las alas del caduceo. Esta es la misma idea de los dragones alados chinos. En el alma del hombre viven todos los instintos de los tres reinos de la naturaleza, y el hombre, en su afán de placer, hace un abuso excesivo de los mismos, en virtud de que tiene libre albedrío. Esta exigencia excesiva de placer produce un fuerte antagonismo en los instintos que degenera una disociación, es decir, los instintos se apartan de su fin, dando origen a la pasión y a la concupiscencia, las cuales traen como consecuencia una perturbación a las partes irascibles y concupiscibles del alma humana, dando lugar al odio, al rencor, la rabia, la agresividad, la soberbia, la supremacía, la autocracia, las aberraciones sexuales y otras pasiones, que aunado a la represión que el hombre hace a las exigencias del espíritu, que también deben ser satisfechas, se produce un conflicto psíquico que degenera en patologías, tales como la neurosis, la psicosis, la esquizofrenia, la epilepsia, incluso el cáncer, entre otras enfermedades. Y todo por el desconocimiento de sí mismo, por el desconocimiento de esta bella doctrina llamada espiritismo. El conocimiento espiritual es la medicina del alma, y sanando el alma, se cura el cuerpo y se obtiene la felicidad. Como consecuencia de esta exigencia excesiva de placer, ahora convertida en concupiscencia, también van a aparecer los vicios, que nada tienen que ver con el instinto, como son las adicciones al alcoholismo, al trabajo, a la droga, a la gula, etc. Al alcoholismo lo han tipificado como una enfermedad innata, pero el alcoholismo no es enfermedad ni es instinto, es un vicio que cuando se adquiere se arraiga en el alma y la persona desencarna con él, pero en la próxima existencia aparece como una tendencia innata. Los vicios pueden ser innatos por esta razón, pero nunca son naturales, mientras que el instinto es natural e innato. Voy a culminar con un pensamiento de Arturo Schopenhauer, donde se evidencia la modificación del instinto. Cito: las raíces de la espiritualidad humana hay que buscarlas en oscuras fuerzas primitivas e instintivas. Muchas gracias, hermano. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo,
generando en su armonía sublimes vibraciones. Los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, pues los comentarios de la persona, de estas dos personas que se encuentran en Caracas, Venezuela, pues a María Coello y Germán Bravo, pues muchas gracias por sus comentarios, como siempre, para Punto Clave Internacional, que esto pues siempre se estará teniendo todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana para compartir todos los comentarios acerca de lo que se ha hablado en su programa pues anterior, que es Conócete a ti mismo, y que por supuesto todo esto viene a cargo del director de esta cátedra, don Hugo Neftalí Álvarez, y por supuesto acá en consola, en la conducción, su servidor y amigo Fernando Andrino, como siempre pues a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, en el 580 amplitud modulada, y de la misma manera también en www.radioprogresoguatemala.com o en facebook.com/Radio Progreso, la onda de la alegría. 3 opciones para que domingo a domingo de 8 a 9:30 de la mañana nos esté escuchando para Conócete a ti mismo, y de 9:30 a 10:30 de la mañana en su segmento Punto Clave Internacional. Así que como siempre estaremos compartiendo con todos ustedes para que podamos tener los comentarios de estos temas que domingo a domingo se estarán comentando con todos ustedes. Así que pues como siempre vamos a estar en un pequeño corte para poder comentar y poder hablar nuevamente con don Hugo Neftalí Álvarez a través de la línea telefónica y poderlo comentar acá en Radio Progreso, la onda de la alegría. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, estamos al aire, don Hugo. Gracias, Fernando. Vamos a tratar de complementar también de acuerdo a la perspectiva de cada quien, pues como les decía, este punto tiene muchas, pero muchas aristas y todas son muy importantes. Las exposiciones anteriores, pues han sido realmente muy ilustrativas. Yo podría decir, por ejemplo, que todo, absolutamente todo, toda partícula tiene un instinto. Era lo que decíamos, que en los 3 reinos de la naturaleza existe un instinto. Y yo diría que es lo que define la particularidad o característica de cada cosa o de cada persona, porque sabemos perfectamente que no hay nada igual, no hay dos iguales, y pienso que la diferencia la hace o la determina el instinto, que es el punto esencial, diría yo, de la vida objetiva, y no sé qué injerencia pueda tener en el sentido espiritual, aunque sabemos que a la larga todo, solo una sustancia existe y todo deriva de lo que es propiamente esa sustancia original. Es necesario mencionar que solo un instinto es el que tiene cada ser de la naturaleza. Es el instinto que lo determina, lo particulariza y es uno principalmente el que les rige, que es el instinto de conservación. Así es como se manifiestan estos 3 reinos de la naturaleza. Mientras que en el ser humano es importante tomar en cuenta que están todos, absolutamente todos los instintos de todos los animales del reino mineral y vegetal.
Y aunque a través del estudio hemos comprendido que solo uno viene dominando, tratando de dominar uno en cada existencia, hay momentos en que irrumpen todos los instintos y es cuando se manifiestan las aberraciones, las pasiones, y el espíritu pierde el control de todo ello, porque es uno el que debe de controlar, pero si pierde ese control, es cuando se manifiestan todos los instintos y ya cae una serie de problemas bastante delicados. O sea que podríamos decir también que instintos hay en el cuerpo y hay instintos en el alma. Los instintos del cuerpo son de un grado, como ya se mencionó, y cuando estos se van dominando, es como podríamos decir que estos instintos pasan en una forma más quinta, esenciada, más finos, y se adipan o adhieren al alma. Van pasando de un grado a otro grado. Pero también no debemos olvidar que existe la ley del contagio, y muchas veces los instintos que yacen, digamos, en el cuerpo, muchas veces pueden hacer que aquellos instintos que están dormidos, que están dominados, en un momento dado, pueden reaccionar de acuerdo a ese contagio que se da y de acuerdo a la manifestación del cuerpo, porque el alma, como no tiene ley, el alma puede ser bien arrastrada por el cuerpo, como también lo debiera de ser siempre por el espíritu, que es el yo inteligente y es el yo responsable, pero muchas veces pierde su derrotero, y el que atrae al alma es el cuerpo, y ahí es donde se da una serie de problemas. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención, entre otras cosas muy importantes que dijo María y que dijo Germán, sobre la felicidad, que era tendencia. Por ejemplo, también podríamos decir con anticipación que cuando se habla del bien y el mal sabemos que todo es el bien, pero la maldad es un grado del bien. O sea, cuando hablamos de odio también y amor, todo lo que prevalece en el mundo es amor, y el odio mismo no es más que un grado del amor. Y en cuanto a la felicidad, todos en absoluto tenemos un concepto diferente de la felicidad. Las personas que están muy materializadas creen que la felicidad consiste en tener muchos bienes, en tener muchos placeres de otro tipo, de orden material, como por ejemplo cuando decía Germán que el placer, en realidad un placer pero bien definido, no el placer que está totalmente tergiversado de acuerdo al tipo de mentalidad de cada quien, consideran el placer de otra manera. Pues para referirme a la felicidad, yo les diría que para mí, en lo personal, ¿cuál sería el concepto de felicidad? Como espíritu encarnado, diría que estriba en adquirir equilibrio en mis tres entidades de cuerpo, alma y espíritu. Adquiriendo ese equilibrio, uno puede desenvolverse en el mundo de las formas en una forma más controlada, más objetiva, más concreta, más correcta, más definida. Eso es para mí el concepto de felicidad, pero como espíritu encarnado. Ahora bien, si nos remontamos a lo que es la felicidad, por ejemplo, se habla de un ser creador, se habla de que venimos, de que ese es nuestro origen, que salimos de ese creador como espíritus individuales y que vamos a retornar. Y yo aprovecho para decir esto, saliéndome quizá un poco del tema, que nunca, ese es mi concepto, nunca hemos salido de ese creador, porque siempre estamos en él. Solo se creó nuestra individualidad, pero nosotros no hemos salido porque seguimos en él y con él. Por consiguiente, ¿cómo vamos a retornar a algo? Porque ese es un ser sin ser, no podemos decir a alguien.
¿Cómo vamos a retornar si nunca hemos salido de él? Lo que se da es el progreso infinito, indefinido, y así es como el espíritu va avanzando indefinidamente. Pero termino con relación al instinto, que es la particularidad que tenemos cada uno de los seres. Y reitero diciendo lo que dije al principio, que es el motor del progreso, que muchas veces le provoca al espíritu problemas, pero es porque en su ley se manifiesta, pero está promoviendo el trabajo del espíritu, porque el espíritu tiene que, como compromiso, venir a dominar, como dije antes, un instinto en cada existencia, y muchas veces fracasa 1 y 2 veces y quizá más. De ahí que debe uno recordar también que como uno mismo es el que elige el instinto que va a dominar en cada existencia, no tiene ninguna justificación culpabilizando a alguien más de haber fracasado en el instinto, sino que es responsabilidad propia, porque es uno el que elige el instinto. Pero como uno no es perfecto, ni como espíritu, ni mucho menos como espíritu encarnado, y nadie es perfecto, todos los espíritus de alta evolución también son imperfectos, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que no podemos idolatrar a nadie. ¿Sí? Y nos queda un minuto, don Hugo. Cómo no, perfectamente. Entonces termino con que el instinto es algo que definitivamente nos diferencia de todos los demás por las propias características. Por eso decía al principio que cuando hablamos de esto lleva horas, días, meses y mucho tiempo, pero lo obliga a uno a pensar, a reflexionar y a improvisar como lo estaba haciendo en este momento. Así es que muchas gracias a todos por su participación y esperamos que el próximo domingo todos los que están comprometidos con este programa podamos contar con ellos. Buen día, Fernando, y gracias por esa conducción también. Con permiso y saludos para todos. Punto clave internacional. Una conjunción de voces y conceptos que en su diversidad convergen en un solo fin: atender la voz fraternal de la conciencia. Punto clave en la escala de la evolución integral. Fue un placer contar con tan extraordinaria audiencia y participación internacional. Hasta el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Sintonícenos en www.radioprogresoguatemala.com.